Ilíada de Cardellac. El origen de los vascos, íberos, hebreos y dioses. Introducción. Con motivo de una gira de conferencias por España, me paseaba por las viejas calles del barrio gótico barcelonés, cuando encontré, en una pequeña librería, un tradicional almanaque publicado por un tal ermitaño de los Pirineos. He aquí lo que se lee en la primera página: el año 1976 de la era cristiana es el 5959 de la creación del mundo, el 4304 del diluvio universal, y así sucesivamente. Aunque ese respetable ermitaño haya considerado superfino precisarnos la hora exacta de tales acontecimientos, admiremos su sabiduría y recordemos que, durante muchos siglos, los pensadores, los astrónomos, los filósofos, los historiadores y los hombres de ciencia en general, se vieron obligados a someterse al dictado de semejantes principios, so pena de graves complicaciones. Rememoremos someramente el caso de Giordano Bruno, el sabio italiano que enseñó en la Universidad de París y que, precursor de Spinoza y de los panteístas modernos, fue quemado vivo en Roma el 17 de febrero de 1600, por orden del Santo Oficio. Y el de Galileo, que evitó la hoguera in extremis tras haberse retractado de una verdad como un templo. Digo esto porque, aunque parezca increíble, las secuelas de intransigencia dogmática persisten en nuestros tiempos, aunque justo es decirlo, no vienen ya de los hombres de iglesia, sino de pequeños pontífices de dogmas pseudocientíficos. Valga la siguiente anécdota: a fines del pasado siglo, una comisión de ingenieros y técnicos del Ministerio de Comunicaciones presentó a M.B., presidente de la Academia de Ciencias y sabio oficial notorio, un curioso aparato que permitía hablar a distancia, es decir, un teléfono experimental. Al fin, tras haberse dignado, no sin reticencias, examinar el aparato, el eminente personaje decretó que científicamente aquello no era viable. Un juguete a lo sumo. Y, cuando el ingeniero que presentaba la experiencia le pasó el aparato y le hizo escuchar una voz que desde lejos le hablaba, nuestro hombre exclamó triunfal: naturalmente, es usted ventrílocuo. ¿Cuántos conceptos inconmovibles al parecer aún a principios del presente siglo, han sido objeto de revisión? La antigüedad del hombre y de las civilizaciones, por ejemplo, no han cesado de retroceder, gracias a esos hombres curiosos que no temen ir al fondo de las cosas, multiplicando las preguntas, molestas a veces, cuando parecen susceptibles de desbaratar los esquemas preestablecidos y generalmente aceptados. He aquí, a este propósito, lo que ya a comienzos del siglo pasado escribía ese gran visionario que fue Joseph de Maistre: los sabios europeos son una especie de conjurados que hacen de la ciencia una especie de monopolio de la que no admiten que se sepa tanto o más, o de otra forma que ellos. Pero esa ciencia se verá un día hollada por una posteridad iluminada que acusará, justamente, a los conjurados de hoy, de no haber sabido extraer de las verdades que Dios les había confiado, las consecuencias más necesarias al hombre. Entonces la ciencia cambiará de signo, el espíritu, hoy ignorado y menospreciado, soplará de nuevo y escucharemos su voz. Y quedará demostrado que las tradiciones antiguas son todas verdad, que el paganismo era un sistema que encerraba grandes verdades corrompidas y desplazadas, y que bastaría con limpiarlas y situarlas en sus contextos para verlas brillar con todo su fulgor. Me parece inútil subrayar la actualidad que en nuestros días conservan estas palabras, ya que, precisamente pocas semanas antes de su muerte, André Malraux, ese otro gran visionario de nuestros tiempos, señalaba en la televisión francesa que el siglo venidero se caracterizará por los descubrimientos en el orden de la metafísica, acaso de la religión y por la toma en consideración, por la ciencia, de ciertos fenómenos paranormales, cuya existencia se percibe sin que se pueda razonablemente explicar, como se percibía en los siglos pasados la existencia de una energía misteriosa, reputada por algunos de diabólica hasta que, al fin, fue captada y explicada: la electricidad. La existencia de una gran civilización prehistórica occidental es cosa generalmente admitida por los prehistoriadores desde hace casi 3/4 de siglo. Lo que queda por determinar es el grado de desarrollo de esta civilización y, sobre todo, el lugar de origen de la misma. Recordemos a este propósito lo que el astrónomo Bailly, que había profundizado estas cuestiones, escribía a Voltaire: deseo que crea usted en mi antiguo mundo perdido. Los vestigios de este país anuncian una filosofía sublime, según la cual Dios es único, creador del universo, omnipresente, eterno, inmutable. Tras él, otro astrónomo, Piazzi Smyth, dedujo del examen de la Gran Pirámide la existencia de un pueblo civilizadísimo y anterior a la historia. Antonialdi, astrónomo también,
llegó a la misma conclusión al estudiar dicho monumento: la perfección de las pirámides, decía, y la admirable ciencia creadora, numérica, geométrica y astronómica que revelan, exigen la existencia de una civilización anterior en numerosos milenios y perdida en la noche de los tiempos. Para el observador avisado, un fenómeno llama la atención, el de la decadencia ininterrumpida de un poder que se disgrega con el tiempo. Después de 525 a.C., en que los persas invadieron Egipto y pusieron fin al reinado de la última dinastía independiente, la historia nacional de Egipto había llegado a su término. Y, paralelamente, podemos comprobar un extraordinario e insólito fenómeno en relación con las obras de arte que nos ha legado la civilización egipcia. Cuanto más nos alejamos en la antigüedad y hacia los orígenes del arte egipcio, más perfectas son sus obras, como si el genio de este pueblo se hubiese formado súbitamente, sin experiencia ni estudio. Del arte egipcio, solo conocemos la decadencia, pero, ¿qué decadencia? ¿Cómo explicarlo? Otro astrónomo aún, el padre Moreux, convencido de la existencia de esa tradición de 100 siglos de la que derivan todas las cosmogonías antiguas, plantea así la cuestión: ¿de dónde venía esta tradición? Diodoro de Sicilia, que fue uno de los principales autores antiguos que abordaron la cuestión atlántica, y cuyo quinto libro de su famosa biblioteca contenía numerosos e importantes informes de origen desconocido, nos dice que la Atlántida tuvo una escuela religiosa que dio a conocer una teogonía completa. Esa doctrina, en parte naturalista, enseña que, en el principio, eran Urano y Titea, llamada también Gaia o Gea, el cielo y la tierra, con sus hijos los titanes, además de Helios y Selene. Pero estas tradiciones desfiguradas por los tiempos nos alejan de las primitivas. Es preciso remontarse a la época en que los atlantes, escribe, enseñaban a los griegos y a los egipcios el culto de Atenea. Esta divinidad, llamada Aten, era representada al principio por el disco solar. El nombre de Aten, igual a Atón, designaba al dios único y sin rival. Era el Adonai de la tradición judeocristiana. Nos hemos detenido lo bastante en reflexionar sobre el rito de los atlantes, descrito por Platón, de la lidia ritual y de la muerte del toro divino, cuyo recuerdo perdura bajo la forma de cantada de un espectáculo profano en la península ibérica, esa antigua colonia atlante que fue escenario, según Homero, de la guerra de los titanes y de los dioses. Proclo, comentando el Timeo, dice que hubo antaño 7 islas en la parte de las marismas de Occidente consagradas a Proserpina, y otras 3, consagradas, respectivamente, a Plutón, a Amón, y a Poseidón o Neptuno, y cuyos habitantes habían conservado, por transmisión familiar ininterrumpida, el recuerdo de la Atlántida, isla sumamente grande que ejercía, antes de su desaparición, su imperio sobre todas las islas del océano y que estaba igualmente consagrada a Poseidón. Añadamos que Manetón, refiere que Urano, dios de los atlantes, fue el inventor de la astronomía y de la esfera. ¿No hay ahí una clara indicación sobre el origen atlante del zodíaco como lo afirman los brahmanes? Luego, por lógica deducción, ¿no tendrían el mismo origen los conocimientos astronómicos de los mayas y de los primitivos habitantes de la península ibérica? Aquellos primitivos habitantes de Iberia, de los que subsiste una fracción, los vascos, que como veremos no vienen de parte alguna, y que hablan un idioma antiquísimo de rara perfección. Lo que revela por sí solo la cultura del pueblo que lo creó. ¿Qué nexo ignoto y remotísimo pudo existir entre el pueblo maya del Yucatán y la divinidad homónima de los romanos, de los griegos y de los hindúes? Maya era para los griegos la hija de Atlas, rey de Atlántida, siendo también la madre de Hermes Mercurio quien, según Macrobio, nació en la Atlántida. Esta información importantísima proyecta un haz de luz deslumbradora sobre el origen de la ciencia de Hermes, que se encuentra en la base de todas las religiones tradicionales. Hay razones para pensar que el druidismo ha sido la última fase de la religión de Atlantis. El folclore de Irlanda está impregnado de ella, desde las tríadas bárdicas a las leyendas irlandesas. Toda la antigüedad discurrió al amparo de esa ciencia primordial, cada vez más adulterada y corrompida. Los descubrimientos de la ciencia no hacen más que confirmar lo que ya se sabía en los tiempos más remotos y que encontramos en el simbolismo antiguo. Sus destellos iluminaron la aurora de numerosos pueblos y, cuando la luz de Occidente cesó de brillar sobre ellos, comenzaron a andar a tientas como ciegos olvidadizos de los senderos que habían guiado sus primeros pasos. Y al no poder comprender la verdadera significación de ciertos ritos que habían conservado, no se explicaban cómo tales residuos se encontraban entroncados en sus leyendas nacionales. La historia de Israel, por ejemplo,
que da comienzo con la emigración de los patriarcas a la búsqueda de nuevas tierras, no se sustenta y justifica acaso por una tradición paralela, similar o análoga a la de los druidas. La fecha exacta de esa emigración es desconocida, y aunque se la sitúa, generalmente, en el segundo milenio antes de nuestra era, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aparecen citados en otros textos aparte los de la Biblia, y estos no fueron escritos antes de los siglos X u XI a.C., con arreglo a tradiciones orales y multiseculares. De hecho, las tradiciones bíblicas concernientes a los patriarcas constituyen un conjunto religioso que, desde el punto de vista estrictamente histórico, o sea, cronológico, no tienen una sólida relación, pero que aparecen estrechamente amalgamadas por una fuerte temática religiosa. La gran afirmación de los escritores sacros incluye la convicción de fe según la cual, Dios conduce el curso de la historia, res gestae Dei per patriarchas. En cuanto al Génesis, Moisés, en su calidad de iniciado egipcio, se encontraba en la cúspide de la ciencia egipcia que conocía, tanto como la moderna, la inmutabilidad de las leyes del universo, el desarrollo de los mundos por evolución progresiva y que poseía, además, un conocimiento perfecto y racional del alma y de la naturaleza invisible. ¿Cómo conciliar esta ciencia del sacerdote egipcio con las fábulas del Génesis relativas a la creación del mundo y a los orígenes del hombre? ¿O es que existe un sentido oculto que no puede ser descifrado si se desconoce la clave? Es el más difícil y oscuro de los libros sagrados, decía San Jerónimo, contiene tantos secretos como palabras, y cada palabra encubre varios. Los sacerdotes egipcios, según los autores griegos, disponían de 3 módulos para expresar sus pensamientos. Y unas mismas palabras adquirían, según los casos, un significado literal, metafórico o trascendente. Heráclito, que conocía aquellas diferencias, designa aquella lengua como vulgar, simbólica o secreta. Al referirse a las ciencias teogónicas o cosmogónicas, los sacerdotes egipcios utilizaban siempre el tercer módulo de escritura. Sus jeroglíficos contenían las 3 significaciones correspondientes y distintas, pero las 2 últimas no podían ser comprendidas sin poseer la clave. Ese método de escritura enigmático y condensado, se fundaba en las enseñanzas de Hermes, según las cuales una misma ley gobierna los 3 mundos, el natural, el humano y el divino. Ese lenguaje maravillosamente conciso, ininteligible para las masas, era fácilmente comprendido por los adeptos. Conocida la formación de Moisés, es indudable que escribió el Génesis en jeroglíficos egipcios de triple significado. Cuando en tiempos de Salomón, el Génesis fue traducido en caracteres fenicios, y cuando tras el cautiverio en Babilonia, Esdras realizó su transcripción con los grafismos arameos de los caldeos, el clero judío hubo de encontrarse ante graves problemas para interpretar, incluso imperfectamente, aquellas claves. Finalmente, cuando les llegó el turno a los traductores griegos de la Biblia, el texto no podía tener ya para ellos otro sentido que el literal. Quiérase o no, los comentadores posteriores han penetrado en el texto hebreo por medio de la Vulgata, y el verdadero sentido se les escapa. El verdadero significado permanece, sin embargo, oculto en el texto hebreo, cuyas raíces se hunden en el lenguaje de los templos antiguos, y en el que cada letra tiene una significación universal en relación con su valor acústico y la condición mental del hombre que la pronuncia, sílabas mágicas dentro de las cuales el iniciado de Osiris ha fundido su pensamiento, como el bronce líquido penetrando en un molde perfecto. Cuando Champollion emprendió la transcripción de la piedra de Rosetta, trabajó sobre un texto que databa de los Ptolomeos, o sea, de una época en que el antiguo Egipto había dejado de existir desde largo tiempo atrás. Por consiguiente, esas inscripciones hechas por sacerdotes extranjeros no han podido servir, en modo alguno, para descubrir el significado esotérico de los textos antiguos. Efectivamente, el clero de la época de los Ptolomeos, elegido por los vencedores del antiguo Egipto, estaba compuesto por usurpadores que ignoraban las tradiciones de los verdaderos sacerdotes, que habían sido deportados o exterminados por los persas. La descripción del huevo del mundo, por ejemplo, esa nebulosa esferoidal, génesis del universo manifestado contenido en los Vedas, ha de ser equiparada a la narración del Génesis hebraico, y así, comparando las diversas cosmogonías de los pueblos antiguos, deducimos que proceden de una fuente común anterior, que fingimos ignorar. En el principio todas las cosas estaban sumidas en las tinieblas fecundas, como adormecidas en un profundo sueño. El que subsiste por sí mismo, queriendo crear el universo de su propia sustancia, creó las aguas y depositó en ellas una simiente, que se transformó en un huevo de oro, resplandeciente como el sol, y Brahma,
nació de él por su propia energía. Este dios, habiendo permanecido un año entero en el huevo divino, que flotaba sobre las aguas eternas, lo dividió por su propia energía, y de sus fragmentos formó el cielo y la tierra, dejando en medio el éter sutil, receptáculo perpetuo de las aguas. Después del sueño de Brahma, de la tradición hindú, tras ese inmenso reposo en que se encuentran los átomos antes de toda manifestación, es necesaria la intervención de la energía, del mediador que, en la tradición, es la segunda persona de la triunidad, el verbo, el logos de los griegos, para implicar los elementos en la serie infinita de las combinaciones de las que todo nacerá. Aunque parezca increíble, es posible encontrar mayores concordancias que las existentes entre esas doctrinas que florecieron con anterioridad a los tiempos históricos y los conocimientos científicos modernos más elaborados. El éter inmóvil, causa eficaz de las aguas primordiales, la masa esferoidal y luminosa flotando en el espacio, la división de la nebulosa en 1000 fragmentos estelares separados unos de otros por la masa del éter. Esta alta filosofía científica se encuentra en Leibniz, para quien la consideración exclusiva de la masa extensa no basta para explicar los fenómenos del mundo, añadiendo que se precisa la intervención de la noción fuerza, que pertenece a la metafísica, para desembocar en el concepto de la armonía preestablecida, de acuerdo con las enseñanzas de la tradición primitiva. Tradición que ha podido sufrir periodos de oscurecimiento, pero que, gracias al simbolismo, no ha perecido. La imagen del libro cerrado en manos de Cibeles, y la del libro sellado bajo 7 sellos, sobre el cual está recostado el cordero, nos indican que la buscaríamos en vano en los libros abiertos, pero ha perdurado a través de los siglos, porque los artistas y los escritores han seguido reproduciendo sus símbolos y sus leyendas, aún ignorando su verdadero significado. Las precedentes consideraciones bastan, me parece, para convencerse de la realidad de la tradición primordial y de una sabiduría superior, anexa e inconciliable aparentemente con una época en que el hombre, según algunos nos los pintan, había de ser una especie de bruto, apenas capaz de disputar su pitanza a los animales. Los testimonios aducidos por los grandes pensadores antiguos, y sus referencias concretas concernientes a los orígenes históricos de sus conocimientos cosmogónicos, astronómicos y filosóficos, son de tal naturaleza que por fuerza nos obligan a interrogarnos sobre el fundamento del espejismo oriental, ya que es de aquella tradición y de aquella sabiduría primordiales de donde se derivan las grandes religiones y las admirables civilizaciones de la antigüedad. Pero, además, hemos meditado lo suficiente acerca de los restos materiales, imponentes y gigantescos, que encontraron los conquistadores españoles a su llegada a América Central. Nos hallamos ahí confrontados, nuevamente, ante problemas molestos, construcciones grandiosas, atrevidas, sorprendentes, que permanecieron ignotas del viejo mundo, y que no debían nada al oriente. ¿Qué decir, por ejemplo, de Tiahuanaco, la misteriosa ciudadela ciclópea cuyas ruinas se yerguen a 3.854 metros de altitud sobre la orilla boliviana del lago Titicaca, a la que modestamente, y con harta prudencia, se le puede atribuir una antigüedad de 10.000 años? ¿Concurren ahí una serie de hechos inquietantes que no debemos salvar en silencio? En las ruinas de la fortaleza, y en torno de ella, existen pruebas irrefutables que indican que la tierra en que se hallan esos vestigios, habíase hallado a orillas del mar. Los muelles del puerto de Tiahuanaco existen aún, y no se encuentran a nivel del lago Caduco, sino sobre una línea de sedimentos marinos de una longitud de 700 kilómetros. Algunos geólogos han postulado una elevación del continente sudamericano sobre el mar actual, pero ¿cómo explicar que ese gigantesco levantamiento de un país tan montañoso y accidentado, haya podido dejar una línea de sedimentos tan regular y continua? A este respecto, creo pertinente presentar la explicación del sabio inglés H.S. Bellamy, cuya tesis comparten numerosos investigadores que aceptan los cálculos de Orbiger. La marea permanente, producida por la luna terciaria, había acumulado las aguas hasta esta altitud, y el redondel henchido de agua, era naturalmente regular y convexo, habiendo durado el tiempo necesario para dejar sus sedimentos sobre las montañas ya existentes. Así, los principios de los geofísicos son respetados. Ningún cambio importante se produjo en el continente. Los tradicionalistas y los orbigerianos están de acuerdo respecto a la edad en que cesaron los depósitos marinos, entre 300.000 y 250.000 años antes de nuestra era. Añadamos que se encontraron huesos humanos en los principales estratos, en la proximidad de huesos de toxodontes, animales que desaparecieron al final del Terciario. Esto podría bastar para datar esta civilización, pero eso no es todo.
Se ha encontrado un calendario esculpido en piedra, partido en dos por una grieta, pero mantenido unido por su peso de 10 toneladas. Descubierto por Polanski, que fue el primero en fijar los solsticios y los equinoccios, fue el alemán Kiss quien, en 1937, demostró que el calendario en piedra de Tiahuanaco constaba de 290 días. Recordemos que Orbiger, al calcular en 1927 los datos que constituyen las bases de nuestros conocimientos sobre la rotación de la Tierra, llegó a la conclusión de que, al final del terciario, la Tierra giraba alrededor del Sol en 298 días, teniendo cada día un poco más de 29 de nuestras horas. Orbiger murió en 1931, y sus cálculos están en los archivos del Instituto Orbiger de Viena. Podemos, pues, admitir que los cálculos de Orbiger, realizados con anterioridad a toda información relativa al calendario de Tiahuanaco, se han visto confirmados por dicho calendario de Tiahuanaco, cuyas observaciones datan de fines del terciario, e inversamente, los mismos cálculos prueban que fue efectivamente a fines del terciario cuando los astrónomos de Tiahuanaco habían efectuado sus observaciones. Aparece, pues, con evidencia, en todos los casos, que en los Andes y en otros lugares del continente americano, han existido centros de civilización antiquísimos y cuya alta cultura no debía nada al Oriente. Encontramos confirmación de ello en ciertas tradiciones del Antiguo México, presentando un aspecto casi científico, detallando las épocas denominadas soles, en un orden que se asemeja al geológico. A. El sol del agua, igual primario, conteniendo la creación y la destrucción del mundo por inundaciones y el rayo. B. El sol de la tierra, igual secundario, época de gigantismo, que terminó con seísmos y destrucción de la tierra. C. El sol del viento, igual terciario, Quetzalcóatl, enseña a los hombres la civilización y la moral, destrucción del mundo por tempestades y metamorfosis de los hombres en monos, o en salvajes. D. El sol de fuego, igual cuaternario, que es nuestra época. En Chichén Itzá, Yucatán, en el centro del mausoleo de Cai, gran sacerdote e hijo primogénito del rey Can, hay una escultura que representa una serpiente de 12 cabezas y una inscripción que simboliza las 12 dinastías mayas anteriores al rey Can, y cuyos reinados adicionados cubren un periodo de 18.000 años. El último rey Can vivía hace 16.000 años, según el manuscrito troano. Si a ello añadimos los 18.000 de las precedentes dinastías, nos damos cuenta de que reinaban desde hace 34.000 años. En el Congreso de Arqueología Andina, celebrado en Lima en 1972, la etnóloga peruana Señora de la Jara, demostró que los incas poseían una escritura, y que los motivos geométricos que decoran los monumentos incas, son en realidad, caracteres gráficos que sirven para explicar su historia o sus leyendas. El hecho es tanto más digno de ser señalado, porque hasta el presente se había venido asegurando que las civilizaciones precolombinas ignoraban la escritura de tipo fonético. Todo ello, que contraria lamentablemente cuanto durante siglos se nos ha venido enseñando, nos deja perplejos. ¿No es enojoso el verse retirar súbitamente la cómoda almohada de las ideas preconcebidas, y comprobar que la historia de nuestros orígenes era pura fábula? Las metamorfosis que terminan el sol del viento, de los antiguos mexicanos, añadido a cuanto hemos dicho, hace surgir ante nuestros ojos deslumbrados, imperiosa, esta pregunta: ¿los fenómenos del Paleolítico no serían más bien degeneraciones, que verdaderos comienzos? El sabio americano Arlington H. Mallory, especialista de la América precolombina, tiene presentado un estudio relativo al descubrimiento, en Pensilvania, de unas inscripciones lapidarias emparentadas, al parecer, con las mediterráneas primitivas, aunque él las estima muy anteriores. Pretende que pertenecen a una antigua civilización americana, anterior a la de los incas, de los mayas y de los aztecas, y de la cual estos pueblos habrían conservado vestigios. Ello explicaría, dice, la fortaleza de Tiahuanaco, y ciertos aspectos de la astronomía maya, que parece haber conocido un estado del cielo, anterior en varios milenios al que nosotros conocemos, así como las leyendas indígenas que refieren la llegada de antiguos civilizadores. Admitiendo que esta civilización haya existido hace 10.000 años, escribe Paul-Émile Victor, en el continente americano, convendría explicar cómo sus conocimientos pudieron llegar a Europa. ¿Esa civilización era acaso de origen extraterrestre? ¿Y si esa civilización hubiese existido no solo en América, sino sobre la Tierra entera?
Se podría suponer entonces que una rama de la especie humana, que coexistiría con otras menos adelantadas, había alcanzado un grado de civilización considerable y que poseía un conocimiento complejo de nuestro planeta, y que todo ello fue destruido de la noche a la mañana por un cataclismo. Hace menos de 100 años, gracias a los hallazgos de los vestigios materiales de civilizaciones consideradas como fabulosas invenciones de los poetas antiguos, los límites de la historia han comenzado a retroceder, penosa pero irremediablemente. Es preciso continuar estas investigaciones, dice el profesor americano, y necesariamente habrán de conducirnos al conocimiento de esta civilización anterior. Este es el sentido de mis arduas investigaciones cuyos primeros resultados os presento aquí. De su contexto se desprende que nuestra civilización occidental, contrariamente a lo que se admite por lo general, es originaria ante todo de Occidente. No se trata de negar lo que debemos a Grecia, a Caldea o a Egipto, sino de preguntarnos, ¿de dónde vinieron los maestros de los maestros egipcios, babilónicos y griegos? We copy and stand by. We'll get back to you on that.